tú deseas que se diga. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén. Un aplauso para el Señor. ¿Por qué no se saludan? Se dan la mano. Denle la bienvenida al que no haya venido con ustedes. Qué bueno que estás aquí y agradecemos a los que nos ven por internet, a los que se conectan cada servicio a las 6:30 hora de Denver para estarnos viendo. Damos la bienvenida también a las personas que nos visitan por primera vez. Gracias por escoger esta iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Amén. ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿La pantalla sí funciona? Esta noche vamos a seguir con el tema de enemigos de nuestra fe. Enemigos de nuestra fe. La semana pasada vimos algunos, no recuerdo exactamente cuáles, pero ahorita vamos a dar un repaso y a continuar con los que nos quedaron y tal vez veamos uno en especial esta noche y hagamos énfasis en ese enemigo de la fe. Como vimos la semana pasada, efectivamente tenemos una batalla. La Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe. Quiere decir que tenemos enemigos los cuales debemos de derrotar. Muchas gracias. ¿Quién fue? Marco. Porque si no, pues obviamente, como lo vimos la semana pasada también, es como correr una carrera, la cual tenemos que estar constantemente saltando esos obstáculos. No sé si algunos de ustedes piensan, ven los deportes, hay una competencia que uno va corriendo alrededor y va saltando los obstáculos. Eso es lo que la Biblia dice acerca de los enemigos, ¿no? En una versión dice, como un deportista, hay que vencer los obstáculos de nuestra fe. ¿Dónde está Marco? Mira, Marco, por haber sido el único que contestó, te voy a regalar. Yo creo que seas millonario cuando seas grande, entonces. Y tengo acá otros regalitos, eso es para ti, hijo. Quiero que alguien se anime a darme un ejemplo. ¿Cuánto fue? Y a Marco le doy eso porque siempre está atento cada vez que yo enseño, lo escucho que me da las respuestas correctas. El otro día yo estaba descansando, estaba dormido, a medianoche me desperté. Bueno, no era medianoche, ya casi era la mañana. Y como ustedes saben, Benjamín está en Dallas, gracias a Dios, y Alonso, mi otro hijo, vive con su mamá. Entonces, no sé si algunos de ustedes tienen ese pensamiento en las mañanas, alguien de repente, no necesariamente sus hijos, pero alguien que ustedes conocen, algún familiar. Yo me levanté con una pregunta en mi cabeza. ¿Qué será de ellos? ¿O estarán bien? Porque obviamente, estando divorciado de su mamá, pues no los veo en las mañanas, ¿no es cierto? No, al menos a Alonso no lo veo en las mañanas, solamente cuando se queda conmigo. Me levanté con esa idea. Pensé en Benjamín, pensé en Alonso y me pregunté a mí mismo o hice esa pregunta, ¿cómo estarán? ¿Estarán bien? No sé por qué. Siempre me levanto, obviamente siempre pienso en ellos, siempre le mando un mensaje a Benjamín, Alonso, aunque no los veo, pero les mando un mensaje de buenos días, saludándolos. Es una costumbre que tengo. Pero esta mañana, ese día en especial, me levanté con esa pregunta, ¿qué será de ellos? ¿Estarán bien? Fue mi pregunta. Y el Espíritu Santo, en ese momento de silencio en la mañana, cuando Pastor Nada todavía está durmiendo y Raquel estaba durmiendo también, me habló y me dijo, si me acompañan a Salmos 34:7, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Si ustedes recordarán, vimos que el Espíritu Santo es quien nos recuerda la palabra de Dios, quien está constantemente ahí recordándonos lo que ya hemos nosotros estudiado, lo que nosotros ya hemos leído en la palabra de Dios.
Vimos también que el Espíritu Santo era quien nos hace recordar la palabra y obviamente para mí fue hermoso esto, despertarme en la mañana pensando en mis hijos y preguntándome a mí mismo, ¿qué será de ellos? ¿Estarán bien? Alonso a veces tiene que caminar a la escuela, ¿estará bien mi hijo? Y leí esto, me acordé de esto, o el Espíritu Santo me hizo recordar de esto. Salmos 34:7 dice, Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Si me das la traducción en Nueva Traducción Viviente, por favor. Entonces dice, Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. En esta versión dice, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Si yo no tuviera fe en que el Señor efectivamente cuida de mis hijos, yo no podría estar en la mañana tranquilo solamente con acordarme de esta escritura. Pues yo podría recordar esta escritura y decir, sí, pero no los estoy viendo. Sí, pero hace 2, 3 días que no sé de ellos. Sí, pero yo sé que la escritura dice eso, pero yo sé que hay muchos problemas en las calles, en las escuelas, qué sé yo, no sé. Pero qué hermoso levantarme pensando en mis hijos, pensando en cómo estará Alonso esta mañana, cómo irá a ir a la escuela caminando, qué sé yo, y que el Espíritu Santo me susurre al oído y me diga, el ángel de Jehová acampa a su alrededor y los cuida. Y recordarme de esta escritura. Entonces, mi pregunta para alguno, el que se quiera animar, es, ¿qué escritura conocen que ustedes pueden decir, yo tengo fe y mi fe se basa en esta palabra de Dios? Marcos. Salmo 91. Y si te ayuda, si sientes tú que crees en esa palabra y te aferras a esa palabra y nadie te saca de esa palabra. Perfecto. Mari. Amén. Entonces, el propósito de Marco, este es para ti el disco, porque yo sé que hablas speaking English. Y si le puede pasar a Mari, por favor, gracias. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que vean que obviamente si conocemos la palabra de Dios y nos aferramos firme a la palabra de Dios y tenemos fe en que eso que dice la palabra de Dios lo podemos usar o puede pasar a nosotros, va a pasar. Amén. Entonces, y obviamente va esto con lo que estamos aprendiendo, porque los enemigos de la fe lo que van a intentar es destruir eso que tenemos o hacernos dudar de lo que ya mediante la palabra de Dios hemos creído. La duda, por ejemplo, uno de los enemigos de la fe, lo que hace es, por las circunstancias o por lo que vemos, nos hace, el mismo nombre lo dice la duda, dudar de la palabra de Dios. ¿Ok? La semana pasada vimos que uno de los enemigos de la fe era no saber lo que quiero. Voy a tal vez repetir un poquito para los que no estuvieron la semana pasada. No saber lo que quiero. ¿Por qué el no saber lo que quiero es un enemigo de mi fe? Porque si no sé lo que quiero, no puedo usar mi fe. ¿Cómo uso mi fe si no sé lo que quiero? Mario, ¿usted quiere que su hija sea salva? ¿Usted quisiera que su hija? Ok, entonces usted usa esa palabra que tiene, con la fe que tiene, para saber qué quiere eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo que uno de los enemigos de nuestra fe es no saber lo que quiero, es que cuando no sabemos lo que quiero, no sabemos lo que queremos, perdón, no sabemos qué parte de la Biblia podemos usar para que se cumpla lo que quiero. ¿Sí? Parece que les estoy hablando en japonés o en chino. El no saber lo que quiero implica que no puedo usar la fe porque no sé lo que quiero. No sé si recuerdan la semana pasada cuando les dije,
que el saber lo que quiero es no solamente decir, bueno, quiero esto y punto. No, es meditar, pensar y estar constantemente meditando o pensando en lo que quiero. Un ejemplo que les di fue de que alguien me podría decir, bueno, yo quiero un carro. Ok. Al día siguiente yo puedo ir al Family Dollar y comprarle un carro, esos carritos de juguete. Y muchos me dijeron, pero pastor, ese no es un carro. Sí, sí es un carro. Sí, pero ese no era el carro que yo quería. Oh, pero dijiste un carro. Para mí eso es un carro. Entonces, es un carro juguete, pero es un carro. Entonces, cuando digo que saber lo que quiero, significa pensar, analizar, estar constantemente visualizando lo que quiero, es de que necesito ser específico en lo que quiero. ¿Ok? Quiero que toda mi casa sea salva. Ok, voy a la Biblia y ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿En qué me puedo basar yo para decir que mi fe la baso en esta escritura? Amén. A eso me refiero cuando digo que debemos de saber lo que queremos. Entonces, uno de los enemigos de la fe es el no saber lo que quiero. Amén. Otro enemigo de la fe era, vamos a ver rapidito porque quiero poder avanzar, nuestra ignorancia. A veces sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero como no sabemos qué dice la Escritura al respecto, no lo hacemos. Y ahí nos quedamos, porque ignoramos lo que Dios dice al respecto. Recuerden que sin conocimiento no hay libertad. Sin conocimiento no hay libertad. Somos esclavos de nuestra ignorancia. Si me llevas a Juan 8:32 en Palabra de Dios para todos, por favor. Somos esclavos de la ignorancia o de nuestra ignorancia. Juan 8:32, Palabra de Dios para todos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mientras yo no conozca la verdad, soy un esclavo de mi ignorancia. El tercer enemigo de nuestra fe, y obviamente esto no está en orden, y puede haber otros enemigos, estos son los que yo he estado estudiando. Otro enemigo de la fe es una aplicación incorrecta de la Escritura. Digan, una aplicación incorrecta de la Escritura. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo lea las Escrituras, debo de saber exactamente si lo que estoy leyendo lo puedo aplicar a mí o fue escrito para algún pueblo determinado o en algún momento determinado. Recuerden que la Biblia tiene más de 2000 años y hay muchas costumbres en la antigüedad que ya no se usan ahora. Creo que la semana pasada di el ejemplo de, no sé en qué parte de la Biblia está, pero por usar un ejemplo simple, ellos antes se saludaban con un, ¿cómo es? Un ósculo santo. No puedo yo pretender ahora llegar y saludar al hermano Arturo que siempre está en la puerta con un ósculo santo, porque pues el hermano Arturo tal vez me daría un empujón y me diría, oye, ¿qué te pasa? Eso es algo que se usaba en esa época. ¿Ok? Entonces, hay cosas en la Biblia que se aplican para esa época, pero hay cosas que se aplicaban en esa época y que igual lo podríamos aplicar en este momento, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero con que un enemigo de nuestra fe es una aplicación incorrecta de las Escrituras. Otro enemigo de nuestra fe es la duda. Y aquí me voy a tomar un poquito más de tiempo. No sé si, Lucero, tú siempre apuntas todo. No sé, ¿te acuerdas si toqué la duda la semana pasada? ¿Quién tiene apuntes de la semana pasada? ¿Toqué la duda? ¿Pero poquito? Ok. Dice así, la duda, el ladrón de las más grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. La duda es el ladrón de las más grandes bendiciones que Dios tiene
para nosotros. Al dudar, dañamos lo que ya hemos conseguido a través de la fe. Voy a volver a tocar a la hermana Mari como ejemplo. Ella tiene una palabra de Dios acerca de su hija o de sus hijos. ¿Qué haría que se dañe esa fe que ella tiene respecto a esa palabra? Que empiece a dudar. ¿Cómo empieza uno a dudar? ¿Por qué? Pues por lo que ve, por las circunstancias, por lo que oye, por lo que le dicen. Uno puede dañar su fe porque deja entrar la duda en lo que ya está uno agarrado en la palabra de Dios. Amén. Cuando me mantengo en lo que Dios dice y no me muevo de ahí, es cuando no tengo ninguna duda. Cuando me mantengo en lo que Dios dice y no me muevo de ahí, es cuando no tengo ninguna duda. Lucero escribió un libro, la otra vez lo leí, hermoso libro. Tú estás aferrada a ese salmo. ¿Qué? Si tú dejas que lo que ves a tu alrededor, si tú dejas que lo que te dicen otras personas cambie tu manera de pensar referente a ese salmo, estarías dejando que la duda entre en ti y dañarías tu fe sobre esa palabra. Entonces, todos nos aferramos, por decirlo de una manera, a una palabra. Yo me pude haber levantado esa mañana y decir, ¿cómo estarán mis hijos? El Espíritu Santo me pudo haber recordado ese salmo y decir, ellos están protegidos. Yo tuve dos opciones. Yo pude haber decidido, gloria a Dios, estoy tranquilo, me voy a vestir, me voy a arreglar, voy a hacer mi día confiando, gracias, en esa palabra. O yo pude haber dicho, sí, pero ¿sabes qué? No sé, Alonso, hace 2 días, a Benjamín, una semana que no hablo con él, yo sé que Alonso va a caminar a la escuela, le puede pasar en la calle, puede pasar alguien y subirlo. O sea, pude haberme imaginado 1000 cosas. Eso sería dudar y dañar mi fe referente a esa palabra que el Espíritu Santo me recordó que yo ya la conocía. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí me estoy explicando bien? Quiero que entiendan bien que la duda es un fuerte enemigo de nuestra fe. Y jóvenes, yo sé que ustedes mucho han avanzado en cosas que hay muchos jóvenes que ni siquiera saben. Y que quisiera que ustedes jóvenes, si están aferrados a alguna parte de la Biblia, a alguna palabra que les ha funcionado a ustedes, por ende tienen fe en esa palabra, no dejen que nada haga dudar o que nada dañe su fe referente a eso. Cuando me mantengo en lo que Dios dice y no me muevo de ahí, es cuando no tengo ninguna duda. Pero cuando sé lo que la palabra de Dios dice y no estoy firme en su palabra, es cuando estoy dudando. Nuevamente, si yo hubiera escuchado al Espíritu de Dios decirme en la mañana, ellos están protegidos, y yo me hubiera movido de ahí diciendo, sí, pero yo sé que está pasando esto en las escuelas, yo sé que está pasando esto en las calles, yo no los veo y no estoy seguro, no solamente porque la palabra dice voy a creer, eso sería moverme de la palabra de Dios, dejar que la duda entre en mí y no esperar que suceda lo que la palabra de Dios dice. Otro ejemplo. Es como que yo llame a, no sé, Pizza Hut, por ejemplo. ¿Ok? Y ordene una pizza. Con jamón, extra queso. Pido la cuenta, pago con mi tarjeta por teléfono. Cuelgo el teléfono, salgo de mi casa y me voy a Liz Café a comer. ¿Por qué hice todo esto de mandar a pedir una pizza si al final
pensando que no va a llegar, digo, bueno, tal vez no llegue nunca, mejor me voy a comer la comida china. Cuando uno escucha la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios, pero deja que la duda entre y se mueve digo moverse porque pues no sé de qué otra manera explicarlo, ¿no? Pero se mueve de la palabra de Dios, es como lo que les acabo de explicar y es un poco risorio. ¿Cómo? Es un poco irrisorio decir, bueno, Pastor Arturo, ¿para qué pide una pizza, la paga? Y al mismo tiempo dice, mejor me voy a comer la comida china porque no creo que la pizza llegue. Si yo escucho la palabra de Dios y digo, yo creo en lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice, la palabra de Dios no miente, pero voy a dudar y a decir, ¿sabes qué? Sí, pero no sé nada de mis hijos, no sé dónde andan, no los veo. Es como pedir una pizza, pagarla y después colgar el teléfono y decir, ¿llegará la pizza? Mejor me aseguro y me voy a comer la comida china. ¿Amén? No moverme de lo que sé que Dios hará, eso es no dudar. No moverme de lo que sé que Dios hará, eso es no dudar. No moverme nuevamente me refiero a decir, bueno, la palabra de Dios dice que toda mi casa será salva, pero yo tengo mis dudas. Yo sé que la palabra de Dios dice toda mi casa será salva, pero yo veo a mi hijo ahí de lo peor y ¿sabes qué? Me cuesta trabajo pensarlo, me cuesta trabajo creerlo. Entonces, si yo realmente digo que tengo fe en esa palabra, lo creo al 100%, confío en el Señor al 100% y no hay nada que me haga cambiar de mi manera de pensar. No moverme de lo que Él, el Señor, ha dicho, no dejar que nadie me saque de esa posición. Vamos a ver unos ejemplos y quisiera que ahorita empecemos a estudiar esos ejemplos para que se den cuenta cómo la duda puede hacernos perder un milagro. Vamos a Mateo 9, del 27 al 31 en la palabra España. Eso va a estar en el Bible Getaway, por favor. Vamos a leer unos milagros que hizo el Señor Jesús y vamos a analizarnos y vamos a ver cómo si nuestra fe no es movida por la duda, podemos ver un milagro. Y cómo si dejamos que la duda entre a nosotros, ese milagro se puede perder. ¿Ok? Mateo 9, 27, la palabra, y entre paréntesis, esa. Mateo 9, del 27 al 31, por favor. ¿Sí vinieron a aprender? Pastora Ana le manda saludos. Está muy ocupada. No hemos hablado en todo el día, pero la mañana cuando hablamos me dijo, saluda a la iglesia. Listos. Curación de 2 ciegos. Voy a leerlo desde aquí porque a veces está un poco cambiado. Si hay algo diferente me avisan, ¿sí? Dice así, al salir Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos que suplicaban a voces, ten compasión de nosotros, hijo de David. Número 28. Cuando entró en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó. Ojo con los que le preguntó. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ahora yo les pregunto. Hermana Mari, otra vez le voy a tomar a usted como ejemplo. ¿Cree usted que Dios puede hacer lo que usted dice que cree? Lo voy a preguntar a todos ustedes. ¿Creen que Dios puede hacer lo que su palabra dice? Cuando decimos que tenemos fe en algo, ¿realmente creemos que Él lo puede hacer? Nuevamente, el Señor Jesús dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le contestaron, sí, Señor.
Número 29. Entonces les tocó los ojos y dijo, que se haga en vosotros conforme a la fe que tenéis. No dijo que se haga en vosotros conforme al poder que yo tengo. No dijo que se haga conforme a lo que yo he venido hablando en otros pueblos. ¿Sí me están siguiendo acá? Cuando tenemos la seguridad de algo que ha dicho el Señor se va a cumplir, tú te aferras a eso y se acabó. Y eso se va a cumplir. Si tú te aferras a una promesa del Señor y no hay quien te mueva de ahí. Ahora, recuerden que la semana pasada les dije, la fe sin paciencia no van. O sea, tienes que tener las dos. Como le pregunté al hermano Leo, ¿usted quería con una motocicleta con una sola rueda? ¿Qué tan lejos llega? A ninguna parte. La fe y la paciencia van juntas. Imagínense en la motocicleta, una rueda es la fe y otra rueda es la paciencia. ¿Okay? Nada más tocando eso para que diga, sí, pastor, pero yo ya ayer empecé a venir a la iglesia y mi hijo sigue en la calle y la palabra de Dios dice que toda mi casa sea. Entonces, fe y paciencia van juntas, ¿no es cierto? No puede empezar que usted llegó a la iglesia el domingo y hoy día ya toda su familia va a venir con ustedes. Paciencia. Tenemos una promesa de Dios y las promesas de Dios las cumple. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y dijo, que se haga en vosotros conforme a la fe que tenéis. ¿Qué tanta fe tenemos? Número 30. Se les abrieron al punto, yo no entiendo por qué dice, se les abrieron al punto los ojos y Jesús les ordenó, procurad que nadie lo sepa. Ellos, sin embargo, en cuanto salieron, comenzaron a divulgarlo por toda la región. Marcos 10, del 46 al 52, por favor, en la palabra de Dios para todos. Nosotros podemos leer las Escrituras y ver estos milagros y decir, wow, qué bárbaro, qué tal milagro. El Señor Jesús sanó a 2 ciegos. ¿Qué tal poder del Señor Jesús? Y sí, tiene poder el Señor Jesús. Pero analicemos más las Escrituras y veamos qué podemos sacar nosotros de eso. ¿Qué saco yo de esa Escritura que acabamos de leer? Uno, que si el Señor Jesús lo dijo, si está en las Escrituras, es hecho. Jesús sana a un ciego. Número 46. Luego llegaron a Jericó. Cuando Jesús y sus seguidores salían de allí, acompañados por mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al lado del camino. Número 47. Cuando oyó que venía Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Número 48. Muchos lo regañaron y le decían que se callara, pero el hombre gritaba aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Número 49. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego y le dijeron, anímate y levántate, Jesús te está llamando. Número 50. El ciego se quitó el manto, dio un salto y fue a donde estaba Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Primer enemigo de la fe cuál fue? Yo no tengo más regalos, sino rápido me contesta. ¿Cuál fue el primer enemigo de la fe? ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Y cuál es el primer enemigo de la fe? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús dijo?
Quisiera contar un chiste, pero no me han dicho que no cuente chistes acá. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué hubiera pasado si el ciego no hubiera sabido lo que quería? No hubiera recibido nada. Enemigo de la fe es no saber lo que quiero. No saber lo que quiero. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y en ese momento, pues me imagino que el Señor Jesús estaba muy ocupado, mucha gente caminando con él. Les está dando unos minutos a este hombre para que le diga qué quiere. Y en ese momento el ciego se pone como que, a ver, déjame pensar, ¿qué será bueno? Qué importante es saber lo que quieren. Por eso digo que el no saber lo que quiere uno es un enemigo de nuestra fe. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dijo el Señor. El ciego respondió, Maestro, quiero ver de nuevo. Jesús le dijo, puedes irte. ¿Tú qué? Tu fe te ha sanado. Acá no dice si lo tocó, no dice si... Acá dice que el Señor Jesús le dice, puedes irte. Tu fe te ha sanado. Digan todos, su fe lo sanó. Enseguida el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Ahora, quiero que recuerden los dos milagros que hemos leído, porque vamos a hacer al final, ahorita que leamos un compare de qué pasó en los dos primeros y qué va a pasar en este que vamos a leer. Mateo 14, del 22 al 31, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Gracias a Dios que en esta iglesia estamos acostumbrados a leer mucha Biblia, ¿no es cierto? ¿O ya se aburrieron ya? ¿O prefieren que les cuente el chiste? ¿Listos? Mateo 14, del 22 al 31, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice así, Jesús camina sobre el agua. Ya hemos leído esto, inclusive creo que en la obra de teatro que hicimos yo me acuerdo que esta parte fue una de las partes más chistosas en la obra de arte cuando hicimos porque no había ni agua ni, entonces me hice yo el que tenía que caminar con agua. Para que no saben, yo hice de Jesús en una obra y por ahí algún dijo, pero nunca se lo voy a enseñar porque me crucificaron y todo. Jesús camina sobre el agua. ¿Cuántos no han escuchado esta historia? Todos la han escuchado. Perfecto. Pero ahora la vamos a... ¿Listos? 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. El Señor Jesús había terminado de dar una enseñanza y les dijo a los discípulos que fueran avanzando mientras que Él despedía a las personas, ¿no es cierto? Número 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Número 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Primer punto interesante. ¿Se encontraban cómo? En problemas lejos de tierra firme. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Segundo o tercer punto importante. ¿Se había levantado qué? Un fuerte viento. ¿Y qué más? Y luchaban contra grandes olas. El otro día me fui a ver una película con Pastor Ana que se llama Unbroken.
y me acordé cuando estaba leyendo. En esa película, ese señor, su avión se estrella y están en el mar por 45 días. De los 45 días, creo que 40 estuvieron el mar lo más tranquilo, calmado. Ellos estuvieron echados en las balsas estas de rescate. Pero en un momento de esos 45 días, el mar se pone de una manera en que prácticamente se tuvieron que amarrar a la balsa. Creo que hasta se volteaban de las olas que venían. Y el señor lo único que pudo hacer fue: Señor, si me salvas de esta, te juro que nunca más hago el mal y me dedico a hablar de ti. Me imaginé cómo estaban estas personas en un lugar donde luchaban contra grandes olas y el viento, era fuerte. ¿Ok? Imagínense esa escena. No era un mar así calmadito donde tú puedes estar sentado en tu botecito, sino que era algo, pues, imagínense cómo, ¿no es cierto? Número 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Número 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Número 28. Acá vamos. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Sabía lo que quería? A ver, no les escucho. ¿Sabía Pedro lo que quería? ¿Qué quería? Caminar sobre el agua. ¿Cuántos piensan que él no quería caminar sobre el agua? No, nadie. Entonces todos estamos de acuerdo en que él quería caminar sobre el agua. Por eso lo pidió. Ok. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Número 29. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Entonces, vamos a parar un ratito ahí. Pedro llegó a bajar de la barca. Imagínense eso. Y caminó, dice acá. No dice que puso su pie en el agua y se hundió. No, caminó. ¿Ok? ¿Cuántos pasos dio? No dice. ¿Qué tan lejos estaba el Señor Jesús? Tampoco lo dice. ¿Qué tanto se acercó él al Señor Jesús? Tampoco lo dice. Pero dice que caminó sobre el agua. Entonces, lo que él pidió, ¿lo pudo hacer o no? A ver, despiértense un ratito. Lo que él le pidió al Señor Jesús, ¿qué fue? Caminar. ¿Lo estaba haciendo o no? Ok. Número 30. Pero cuando vio, digan, vio el fuerte viento y las olas, cuando vio las circunstancias, cuando vio lo que había a su alrededor, cuando vio lo que estaba pasando, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Número 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? O sea, ni siquiera tenemos poca fe. Cuando lean las historias, léanlas. Cuando lean las historias, realmente léanlas y investiguen qué está diciendo la historia. Tienes tan poca fe, le dijo. Y diría, caray, Señor, caminó sobre el agua. ¿De verdad tan poca fe tiene? Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué? A ver, digan todos conmigo. ¿Por qué dudaste de mí? La duda es un enemigo de nuestra fe. ¿Por qué dudó él?
Porque vio las circunstancias, gracias. A ver, si estamos captando la historia, si estamos siguiéndole el hilo de lo que estoy tratando de mostrarles. Cuando ustedes tienen fe, podemos hacer cosas. Pero si dejamos que la duda entre en nosotros, el milagro que podemos haber tenido, lo perdemos. Si me llevas a la versión traducción en lenguaje actual, por favor. Vamos a ver otra traducción. La misma historia, pero en otra traducción. A partir del 27. Jóvenes, ¿sí se están dando cuenta lo peligroso que es dudar? Marco, cuando tengas una palabra de Dios, aférrate a ella y no dudes. 27. Enseguida Jesús le dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine, también sobre el agua, y vaya hasta donde tú estás. A ver, Pedro no solamente quería caminar sobre el agua, sino que estaba siendo muy específico en lo que quería. Estaba siendo muy específico en decir lo que él quería. La semana pasada, cuando vimos el enemigo de la fe llamado no saber lo que quiero, les dije yo que había que ser específicos en saber lo que queremos. Porque si no sabemos lo que queremos, nuestra fe no nos puede servir. ¿Ok? Si ustedes leen acá, dice que él dijo: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua, y no solamente eso, vaya hasta donde tú estás. ¿Ok? Muy específico en lo que quería. Número 29. Y Jesús le dijo: ven. Así de simple. Ven. No le dijo: Pedro, déjame que... Ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando, escuchen esto, sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Por qué estamos leyendo esta traducción? Porque tiene algunas cosas que me dan más una idea. Pero cuando sintió, digan sintió, la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? La duda es un enemigo de nuestra fe. Ahora, si analizamos los dos primeros ejemplos que vimos y lo comparamos con este tercero, ¿qué podríamos deducir, si se puede decir de alguna manera? Déjenme les doy una idea a ver si ustedes están de acuerdo. En los dos primeros ejemplos, ninguno de los ciegos recibió el milagro y dijo: oh, caray, no puede ser cierto que estoy viendo. A ver, ¿será cierto? ¿O estoy soñando? No. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no dejaron ellos que nada hiciera dudar del milagro que estaban viendo. Por consiguiente, la historia se termina donde dice: vieron y fueron a hablar de lo que había pasado con ellos y a contárselo a todo el mundo.
Pedro empezó a ver un milagro que fue el caminar sobre el agua. Pero dejó que las circunstancias o lo que sentía o lo que veía dejaran entrar la duda de que realmente él podía estar caminando sobre el agua. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Yo quisiera que esta noche se fueran todos con esa idea. Hemos leído 3 ejemplos de 3 milagros que el Señor Jesús hizo, en los cuales en 2 vemos que la fe de las personas que le pidieron al Señor Jesús algo logró que ellos llegaran a obtener lo que estaban pidiendo. Y en el tercer caso, Pedro no es que bajó de la barca y se hundió, empezó a caminar. Entonces, él empezó a ver realizado lo que le había pedido al Señor. Pero, porque empezó a ver las circunstancias, porque empezó a sentir lo que había a su alrededor, dejó que eso le diera miedo y dudada. ¿Cuántos de nosotros tenemos una palabra de Dios? Toda tu casa será salva. Sí, Señor, gloria a Dios. Yo creo en esa palabra. Volteo y veo a mi hijo ahí en las calles, borracho, no aparece. Dejo que ese temor entre en mí y por consiguiente empiece yo a dudar de la palabra de Dios. ¿O me planto yo en la palabra de Dios y digo, ¿sabes qué? De aquí nadie me mueve. La palabra de Dios dice esto y en eso creo y en eso me cierro. Yo no les leo estos ejemplos para que digan, Pastor Arturo, nomás está haciendo tiempo para que se termine la charla. No. Les leo toda la historia para que ustedes mismos comparen y digan, caray, a ver un ratito. O sea que puedo ser yo como los ciegos, que le pido algo al Señor y basándome en la palabra, lo puedo ver cumplido. O, otro ejemplo, puede ser que yo le pida algo al Señor como Pedro, empiece a ver el resultado, pero porque no veo el resultado cuando yo lo quiero, dudo y la duda hace que mi milagro se corte. ¿Sí me estoy dejando entender? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Encerrarnos o plantarnos en lo que la palabra de Dios dice, en la promesa que tenemos de Él y que nada nos haga movernos de ahí. Pedro comenzó con fe y mientras mantuvo sus ojos puestos en el Señor Jesús, le fue bien. Mucho ojo con eso. Pedro comenzó con fe y mientras mantuvo sus ojos puestos en el Señor Jesús, le fue bien. Jóvenes, mientras ustedes tengan sus ojos puestos en el Señor Jesús, en la palabra de Dios, todo les va a ir bien. Pedro comenzó con fe y mientras mantuvo sus ojos puestos en el Señor Jesús, le fue bien. Pero cuando quitó sus ojos del Señor Jesús y miró a su alrededor y vio las circunstancias que lo rodeaban. ¿Cuántos de ustedes tienen una palabra de Dios? Tu casa será salva. Toda tu casa será salva. Todos lo tenemos. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes miran a su alrededor y lo que obtienen es miedo, duda y empiezan a dudar de lo que la palabra de Dios dice? La fe es actuar sobre la palabra de Dios. Mientras Pedro actuó sobre la palabra que el Señor Jesús le había dicho, él le dijo, ven. Todo estuvo bien, todo salió bien. ¿No es cierto? Cuando el Señor Jesús le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Señor, quiero caminar. Ok, ven. Mientras él estuvo enfocado en esa palabra, no hubo ningún problema. Él caminó sobre el agua. Pero cuando empezó a dudar, cuando tuvo miedo, ¿y por qué tuvo miedo? Porque vio las circunstancias, porque vio
las olas, porque vio el viento, porque vio cómo se movía el mar. Dejó de actuar en las palabras que el Señor Jesús le había dado. ¿Y empezó a qué? A hundirse. No es solamente leer la historia, es ponernos nosotros en esa situación, en ese ejemplo. La duda le robó su bendición a Pedro. ¿Cuántos de ustedes van a dejar que la duda les robe una bendición? ¿Van a dejar a ustedes que la duda les robe la bendición? Yo quisiera cerrar esta noche con algo y ojalá se vayan con esto ustedes esta noche. Nosotros podemos tener la palabra de Dios. La podemos leer, la podemos aprender de memoria. Hay un enemigo, y nuevamente en la Biblia dice que tenemos que pelear la buena batalla. Hay un enemigo que nos puede querer robar esa bendición. El nombre de ese enemigo es la duda. ¿Cómo llega la duda a nosotros? Cuando vemos las circunstancias, cuando vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, cuando vemos que nuestra cuenta está al mínimo en dinero, cuando vemos que nuestros hijos en vez de estar en la iglesia están en la calle, cuando vemos que nuestros hijos en vez de estar acá con nosotros están, no sé, en el peor lugar donde pueden estar. Esas son circunstancias que si se meten a nuestra cabeza crean duda. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nosotros mantenernos en la palabra de Dios, aferrarnos a la palabra de Dios y no dejar que la duda nos robe una bendición. Para terminar, si me acompañas a Malaquías 3:10 en la versión Dios habla hoy. ¿Cuántos de ustedes van a dejar que la duda en lo que dice la palabra de Dios nos robe una bendición? Traer vuestros diezmos al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa. Dice el Señor, pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. ¿Cuántos vamos a dejar que nuestra duda, no Señor, ¿sabes qué? Solamente tengo para la renta este fin de mes y la verdad veo que no me va a alcanzar. ¿Sabes qué, Señor? Solamente tengo para pagar, no sé, la mensualidad de mi carro y la verdad no te puedo dar nada porque no veo que sea posible que me alcance este mes. Si me das la nueva versión, no sé si, bueno, nueva Biblia al día que está en el Bible Getaway, por favor. ¿Perdón? Sí. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean, dice, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. El Señor nos está prometiendo algo. ¿Cuántos de nosotros vamos a dejar que las circunstancias, lo que vemos en este momento, cree una duda en nosotros y que esta bendición sea tomada de nosotros? Amén. Vamos a orar, vamos a dar nuestras ofrendas al Señor. Los que necesiten un sobre, por favor, levanten la mano. Y recuerden que nunca hay que venir a la presencia del Señor con las manos vacías. Tenemos una promesa del Señor y basando nuestra fe vamos a actuar. Los que estén listos, me gustaría que levanten su sobre, vamos a orar.
Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por habernos permitido escuchar tu palabra. Padre, y como tu palabra dice, no venimos a tu presencia con las manos vacías, Señor. Traemos nuestros diezmos, traemos nuestras ofrendas, de todo y lo mucho que tú nos das, Señor. De esta manera demostramos nuestra confianza en ti, nuestra confianza en que nada nos faltará y de que tú abrirás las ventanas, las compuertas del cielo y nos bendecirás, Señor. De esta manera comprobamos ante ti nuestra fe en tu palabra, Señor. No vamos a dejar que ninguna duda, que nada que esté a nuestro alrededor nos haga dudar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por la oportunidad de poder traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Por nuestras ofrendas, gracias, Señor, gracias. Iglesia, antes de despedirnos, quiero recordarles que este 2 de febrero, ya es este próximo lunes, a las 7 de la tarde tenemos, se podría decir, la primera junta ministerial del año. Me gustaría que vinieran todos los que sirven, los que quieran servir, para que vengan y vean de qué se trata. Necesitamos su apoyo. Necesitamos que vengamos y hablemos sobre algunas cositas, ¿sí?, de cada departamento. Siempre es para mejorar, creo yo que así es, ¿verdad que sí? Sí, así es. No habrá cuidado de niños, pero pueden traer a sus pequeños, ¿sí? Les pueden traer algo para que coloreen, para que estén los niños entretenidos, entonces para que por ese motivo no vayan a decir, pues no voy a ir porque ¿quién me cuida a los nenes? ¿Sí? Entonces aquí les esperamos este próximo lunes, va a ser aquí en este cuarto, a las 7 de la tarde, ¿sí? Cualquier cosa, me llaman, me mandan un texto, ¿sí? Pero aquí vamos a estar, primero Dios. ¿Nos ponemos de pie, iglesia, para quedar despedidos? Bueno, y antes ya de irnos, también es el cumpleaños de nuestra hermana Erika Torres, para que la feliciten, la celebren, le den gracias a Dios por su vida. Y como dice Pastor Ana, es muy buena tierra, ni se imaginan qué buena tierra es. Usted dele algo y usted va a recibir, no se imagina. Ya después le cuento lo que Dios hizo conmigo, por tener esa mujer a mi lado, unos días. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia.